yo es que no me atrevo a interpretar los datos como los ha hecho usted ahora. Podríamos coger, oye, el Partido Socialista ha obtenido 98.000 votos, el PP 90.000, ustedes 48, 49.000, Podemos 52, entonces sumamos peras con manzanas, restamos naranjas, resulta que Podemos y ustedes han ganado las elecciones porque nosotros estamos en inferioridad, o los han ganado el PP y Foro, en fin, los únicos que hemos perdido las elecciones hemos sido el Partido Socialista en Asturias, por lo que deduzco de todo eso, ¿no? Creo que ese tipo de interpretaciones conviene aparcarlas. Como también todo esto de estar a la izquierda, bien, mire, ustedes llevan mucho tiempo y me parece bien, ¿no? Pero mirándose siempre al espejo, ¿no? Como la madrastra de Caperucita, ¿no? Diciendo quién es más de izquierdas y más de izquierdas, y eran ustedes, evidentemente, pero bueno, ahora, en fin, ahora aparece no, Caperucita no, en fin, Blancanieves, ¿no? Y eso, bueno, pues está ahí y eso está muy bien que se considere, pero oiga, ¿y qué es ser de izquierdas? Por ejemplo, en Europa, ser izquierdas en Europa es como ustedes, que llevaban con toda legitimidad la digamos, nacionalización de la siderurgia. Pues a mí me parece que no veo que tiene eso de hoy día, para ser de izquierda, ¿no? Incluso nacionalizar determinados sectores que conviene mejor, pues a lo mejor regularlos, desde mi punto de vista. O lo es Podemos, que planteaba el cierre de las minas de carbón a corto plazo. Bueno, pues todo eso se puede discutir. Si seguramente, vamos, yo estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen, oiga, lo que hay que hacer es reestructurar la deuda pública y no pagar la deuda odiosa y no sé qué. Me parece perfecto. ¿Cuál es el problema? Que al día siguiente de que lo digamos no podemos levantar la persiana del país por la mañana porque nos niegan la financiación. Comprenda que el que está en un partido de gobierno tiene que saber cuál es la dura realidad. Es decir, es que la esperanza está siempre ahí, las expectativas y la utopía, pero la realidad hay que contar con ellas si se quiere gobernar. Y luego está la otra cosa ya más concreta de las discrepancias que hemos tenido. Mire, yo no voy a entrar ahora en si toda esta gente que ha votado, pues no sé si a Podemos o a otras fuerzas de izquierda, quiere que cambie la ley electoral, porque es que no se lo he preguntado. Bueno, ya veremos y ya lo dirán, y a lo mejor hay una mayoría aquí que en fin, es amplia y reforzada, pero en términos literales y no como la sostiene el señor Prendes, ¿no? Y les recuerdo que con ustedes yo no tenía un pacto porque lo pusimos, que eran los mismos términos además, pero ustedes no lo aprobaron. Ahora bien, hay otras cosas, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra estrategia en relación a la vivienda, que es distinta a la de Andalucía, donde sacaron una ley de expropiación que está en el Constitucional y que la impide aplicarla. Eso también hay que decirlo. Y en materia tributaria, déjeme decirle que, aunque estuviéramos en sintonía absolutamente con ustedes, que no lo estamos y todos tenemos derecho a discrepar por la eficacia que podían tener esas medidas, oiga, cuando intentamos pactar, usted recuerde que lo que me planteaban era algo que si lo hubiéramos aceptado, hubiéramos tenido 22. Acuérdese, para aprobar el presupuesto. Hubiéramos tenido 22 votos en esta Cámara porque ninguna fuerza política, ninguna, y están todas aquí, lo hubiera apoyado. Y ustedes exigían eso y si no se desvinculaban de los efectos políticos que tenía que nosotros no lo aceptáramos. Pero el efecto político era aprobar o no aprobar el presupuesto. Por tanto, de todas estas cosas hay mucho que hablar y créanme una cosa, efectivamente estamos aplicando nuestro programa electoral y es matizable, claro que sí, y la mano la tengo tendida siempre hacia ustedes, pero espero que ocurra lo inverso también. Nada más, muchas gracias.